Para comenzar, bueno, de parte de la Vicerrectoría de Docencia del Centro de Evaluación Académica, deseo darles la bienvenida a esta edición número 30 del Conectando con el SEA. Para quienes han participado anteriormente en este espacio, es un espacio mensual que lo que busca es, de alguna manera, conectar y conocer más los procesos que desarrolla el Centro de Evaluación Académica, que es lo que se está haciendo, y cómo este centro y sus personas asesoras colaboran con la comunidad académica de las diferentes secciones y departamentos y procesos que se van realizando a lo largo del año. Quiero recordarles que esta actividad está siendo grabada y será socializada posteriormente por los canales que se anunciarán al final de la actividad. Hoy nos reúne un tema particularmente interesante y además bastante actual. La Universidad de Costa Rica se vio enfrentada, como todas las universidades en el mundo, a un cambio abrupto en la concepción de la virtualidad y en cómo integrar todo el componente virtual para un mundo en pandemia. Eso sucedió, no debo recordarles a todos, en el 2020, 2021, en el que la universidad sacó una resolución en la que establecía algunos lineamientos que aplicaban para ese momento de emergencia. Posteriormente, y ya habiendo pasado algunos años después de eso, resulta necesario ponerse a revisar esos lineamientos y ver cuáles se mantienen y qué cosas hay que cambiar para atender una virtualidad que ya es pospandémica. Es una virtualidad que vino para quedarse y que necesita ciertos criterios y ciertos estándares para funcionar. Justamente ese es el tema que queremos evaluar hoy. Vamos a trabajar el objetivo de informar a la comunidad, a ustedes como parte de la comunidad, y lo haremos en otros espacios, sobre estos lineamientos de inclusión de la educación virtual en los planes de estudios que se encuentran regulados en la resolución VD 12784-2023. Ahorita les vamos a poner el link en el chat para que la puedan conocer si es que no la conocen ya hasta este momento. Estos lineamientos es que son producto de un proceso largo en el que participaron muchas personas de la comunidad universitaria y que fue ampliamente consultado también, tanto durante su proceso de formulación como momentos antes de publicar la resolución. En este proceso estuvieron involucradas particularmente tres instancias de la Vicerrectoría de Docencia, que incluye la Oficina del Vicerrector, METICS, la unidad METICS y el SEA. Justamente las tres personas que nos acompañan hoy son estas personas que siguieron o lideraron esos procesos desde las diferentes instancias. Contamos con la participación de Jimena Alvarenga Fournier. Ella es asesora académica de la Vicerrectoría de Docencia y ha trabajado el tema de entornos virtuales. También contamos con la participación de Daniela Odio. Daniela Odio es asesora del Centro de Evaluación Académica y ha venido desarrollando algunos estudios en temas de currículum y virtualidad y asesoría en estos temas también en el Centro de Evaluación Académica. Por último, contamos con la participación de José Elizondo, quien es docente en METICS y además está interesado y tiene estudios en temas de tecnología para la innovación educativa. Para comenzar con la actividad, le voy a ceder la palabra entonces a Jimena Alvarenga. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy. Antes de hablar de las nuevas orientaciones, queremos referirnos a algunos antecedentes importantes que dieron pie a esta nueva resolución. Primero, tenemos como antecedente más importante el del 2020. Recordarán ustedes que en ese momento, en el contexto de la pandemia, se generó la necesidad de regular el uso de las herramientas virtuales en la docencia universitaria bajo circunstancias, como bien lo decía Armando, excepcionales por el contexto de la pandemia. Y en ese momento se publicó esta, la resolución 11502. Posteriormente, el SEA y METICS también lideraron un proceso de diseño de construcción de una metodología para la inclusión de la educación virtual en los planes de estudio. Y paralelo a ello, para el 2022, se acordarán ustedes también que por disposiciones de la Rectoría, todas las unidades académicas tuvimos un llamado hacia el retorno a la presencialidad, habiendo pasado, digamos, las circunstancias de la pandemia. Y para ese momento también, tanto el SEA como METICS finalizaron la construcción de esa metodología y la compartieron precisamente con el equipo de asesoría académica aquí en la Vicerrectoría de Docencia, y a partir de ahí pues empezamos un trabajo en conjunto.
Y después, para el 2022, inclusive 2023, el año pasado, ustedes recibían semestralmente una serie de circulares de parte de la Vicerrectoría de Docencia para de alguna manera regular la oferta de los cursos. Entonces era un espacio donde ustedes saben que las comisiones de docencia, bajo ciertos criterios, tomaban decisiones sobre la oferta de la modalidad de los cursos y si se sobrepasaban de un cierto porcentaje que limitaba la Vicerrectoría de Docencia, pues debían pasar por la autorización prevista desde esta oficina. Posteriormente se dejó un poco más abierto y ya las unidades académicas igual siguieron ese curso de seguir reportando bajo el formulario facilitado por la Vicerrectoría de Docencia los cursos y su modalidad para proceder con la digitación de los cursos y tenían que informar posteriormente a la Vicerrectoría de Docencia, pero nada más informar sin la espera de algún tipo de autorización o algo por el estilo. Entonces, en ese proceso que siempre pensamos esos circulares iban a ser pues transitorias, momentáneas para responder a ese retorno a la presencialidad, fue que estuvimos trabajando precisamente con esta resolución y específicamente reforzando la metodología hasta llegar a la publicación de esta resolución, la 12784, publicada en noviembre del año pasado. ¿Cuál fue ese proceso de actualización? Como bien les decía Armando, en realidad sí fue bastante consultado. Por un lado, pues empezó con la construcción colaborativa entre el CEA, la Vicerrectoría de Docencia y METICS. Después, mediante la circular UED 10, consultamos a la comunidad universitaria sobre qué cambios específicos le harían a la resolución anterior, a la ya derogada, y después, a partir de algunos de los aspectos más relevantes que salieron de esa circular, convocamos a 4 grupos focales con participación de diferentes áreas de conocimiento, de diferentes sedes regionales. De hecho, creo que algunos de ustedes aquí presentes participaron de esos grupos. Y el documento fue sometido a valoración posteriormente por la oficina jurídica para, con ese visto bueno, someterlo de nuevo a consulta el documento borrador ya con las nuevas disposiciones y finalmente publicarlo en noviembre del 2023. Entonces, ¿cuáles son como los nuevos elementos que podemos encontrar de estas disposiciones normativas publicadas en noviembre del 2023? Por un lado, aporta conceptualmente, y eso ahorita Daniela va a profundizar un poquito más, aporta definiciones importantes y ejes orientadores para que entendamos la docencia en estos espacios de manera, digamos, homóloga entre todas las unidades académicas. Por el otro lado, coloca algunas disposiciones para el desarrollo de las sesiones con una caracterización importante, por ejemplo, en términos de sincronía, cómo debe ser la comunicación, cómo deben ser las consultas docentes, por ejemplo, que eran tal vez algunos de los vacíos normativos que quedaban con la otra resolución, la 11502. También establece requisitos de formación docente como una manera de formalizar los cursos de competencias digitales que ustedes saben oferta METICS semestralmente, bueno, de manera periódica en general. Y sobre todo, lo más importante, dispone de una metodología para la inclusión de la educación virtual en los planes de estudio, que eso es básicamente el grueso de la resolución y sobre todo el proceso que quisiéramos y que las unidades académicas pues deberían de llevar a cabo en ese tiempo y algunas disposiciones transitorias pues en el proceso en el que las unidades precisamente desarrollen esa metodología que más adelante vamos a conversar sobre cómo leer esas disposiciones. Gracias, Jimena. No quiero continuar sin... Un momentito. No quiero continuar sin mencionar que la metodología de, que utilizamos o que fuimos desarrollando lo hicimos
con base en la experiencia de orientación y educación especial. Y eso, dado a que estas personas tienen una experticia en el área de educación, nos respaldó todo el proceso de diseño. Aprovechar para saludar a Julieta Solórzano, que estuvo involucrada en ese proceso, y a cualquier otra persona que haya estado que esté por acá y que estuvo en ese momento, porque todos fuimos actoras y actores del proceso de construcción. Íbamos piloteando y tratando de ajustar. Y para esta resolución, precisamente, intentamos solventar estos vacíos que menciona Jimena de conceptos, de ejes, para poder interpretar las normativas que estábamos tratando de proponer. Uno de ellos tiene que ver con la mediación pedagógica, que ya está implícito un posicionamiento. Recordemos el proyecto de docencia multiversa, que sus 3 ejes de flexibilidad curricular, innovación educativa y trabajo colaborativo están permeando todo lo que se ha estado tratando de desarrollar en torno a la inclusión de la educación virtual en los planes de estudio. Y por tanto, también está implícito este posicionamiento en donde estamos entendiendo que la mediación pedagógica son aquellas acciones que realiza la persona docente al planificar y articular los contenidos, recursos, actividades e interacciones con las personas estudiantes para impulsar y acompañar el proceso de aprendizaje. Y en este aprendizaje virtual, las personas docentes pueden innovar la mediación con el uso de tecnologías. Entonces, estamos tratando de proponer una redacción que englobe un ejercicio de mediación pedagógica en un contexto virtual o del uso de tecnologías. El siguiente concepto que propusimos, José, los siguientes 2, José se los va a comentar. Muchísimas gracias, Dani. Saludo a todas y todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio. En primera instancia, uno de los esfuerzos que tuvimos, dado el reto que había de cómo establecer un marco normativo para la mediación pedagógica que Daniela nos mencionaba en la virtualidad, uno de estos desafíos era establecer una concepción clara con respecto a cómo vamos a entender los ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual tiene un fundamento teórico también que nos permite verlos como espacios donde se da una integración de recursos, actividades y herramientas y una interacción también que tiene un objetivo pedagógico. Tiene la intención de favorecer el aprendizaje en distintas medidas. El ambiente de aprendizaje, aquí viene siendo importante hacer una distinción. El ambiente de aprendizaje es el concepto que engloba el espacio virtual mediado por tecnologías digitales que se utiliza para favorecer estas actividades de formación. Y por otra parte, me permito adelantar, el otro concepto que es importante diferenciar inclusive es el de entornos virtuales, porque tenemos que los ambientes virtuales engloban todos estos espacios donde se dan las interacciones, integración de recursos y actividades, etcétera, con fines didácticos. Pero el entorno virtual es el espacio interactivo específico. Imaginemos que los ambientes virtuales pueden ser múltiples, pueden ser, por ejemplo, inclusive algunos recursos que utilicemos en línea interactivos, pueden ser alguna plataforma, alguna herramienta para la comunicación que utilicemos en dispositivos móviles, entre muchos otros, pero a lo específico el entorno virtual es, por ejemplo, los entornos que tenemos cada uno y cada una en mediación virtual para nuestros cursos. El entorno virtual es, por ende, este espacio específico en una plataforma tecnológica, en el caso nuestro, por supuesto, con la equivalencia funcional de mediación virtual, que permite la realización de actividades de aprendizaje y evaluación. Esto para una interacción que puede ser tanto sincrónica como asincrónica. Entonces, viene siendo importante hacer esa distinción. El ambiente virtual de aprendizaje como el espacio formativo donde se desarrollan interacciones para favorecer el aprendizaje en la virtualidad y el entorno virtual como lo específico, el lugar específico donde convergemos y donde incluso desarrollamos una arquitectura pedagógica para planificar nuestros cursos, como lo es, por ejemplo, los entornos que cada uno y cada una tenemos para nuestros cursos. Dani, adelante. Sí, acá este concepto se vuelve clave porque nos dimos cuenta en todo este proceso de elaboración de la resolución que teníamos una concepción excluyente de la presencialidad y la virtualidad y no lo estábamos pudiendo ver complementado inclusive en un mismo espacio y tiempo. Entonces, esta concepción de aprendizaje híbrido me permite visualizar
ambos ambientes de aprendizaje o los múltiples ambientes de aprendizaje combinados de distintas formas, del aprendizaje presencial con actividades desarrolladas en ambientes virtuales. Es decir, yo puedo ir a la universidad a tener un proceso de aprendizaje, a tener actividades que son en ambientes virtuales. Esto porque solamente podemos en la universidad ir a usar ciertos simuladores o cierta tecnología que no la podríamos tener desde nuestras casas. Entonces, tengo una presencialidad en algún espacio físico de la universidad al mismo tiempo que estoy en un ambiente virtual o una combinación en donde en los laboratorios, por temas de espacio, yo puedo tener N cantidad de estudiantes haciendo el laboratorio y la otra parte del estudiantado haciendo un laboratorio virtual y luego los intercambio. Entonces, esta concepción de aprendizaje híbrido me abre las posibilidades a múltiples combinaciones dependiendo de los recursos que se tengan y además de lo que se busca formar en el estudiantado. Se espera que sea de forma creativa, planificada y congruente con los objetivos de cada programa del curso. También otro concepto que se vuelve clave acá es el de flexibilidad, que incluye la flexibilidad curricular, pedagógica, académica y administrativa, y que implica una transformación de los límites. Hay un debilitamiento en las fronteras y las relaciones que existen entre las personas en los procesos de aprendizaje. Esto me abre la posibilidad de configurar y adaptar las distintas necesidades del estudiantado a los recursos y las capacidades institucionales y docentes, de acuerdo con los objetivos de cada curso y, como les mencionaba, los recursos disponibles. Podemos visualizar una flexibilidad administrativa con temas de horarios, por ejemplo, siempre y cuando tenga un fundamento pedagógico o académico, es decir, que los conocimientos que se están buscando desarrollar en ese curso, el espacio virtual sea el mejor espacio para poder desarrollarlos. Otro concepto medular es el de colaboración y comunidad de aprendizaje. Y acá se presenta un reto muy importante porque esta era digital está descorporizando el aprendizaje de alguna manera a través de las tecnologías. Entonces hay un reto de generación de presencia como persona docente, generación de presencia entre estudiantes, cómo se fomenta la interacción en la virtualidad entre estudiantes para fomentar las zonas de desarrollo próximo y otras habilidades que se fomentan en la informalidad. Entonces, acá el énfasis que se quiere hacer de de la educación virtual o de la inclusión de la educación virtual, tiene que pensar en cómo voy a construir esas redes de colaboración y esas comunidades de aprendizaje para poder favorecer este proceso social donde las personas se organizan para aprender de forma interactiva, abierta y respetuosa, buscando favorecer la interdependencia positiva y la responsabilidad compartida para alcanzar una meta. No es una cuestión de partir pedazos y luego pegarlos, ¿verdad? Busca una integración mayor y que mediante ese proceso ocurran las relaciones entre conocimientos y por tanto el aprendizaje. José. Gracias, Dani. Parte de los ejes que mueven, inclusive que hasta cierto punto nos invitaron a generar esta nueva serie de lineamientos es la promoción permanente de la innovación educativa. La innovación educativa lo que busca es realizar transformaciones que se abordan de manera crítica, contextualizada y creativa, orientadas a mejorar los procesos de aprendizaje a través de la inclusión de tecnologías. En este caso nos atañe, por supuesto, la inclusión de la virtualidad y con ello mejorar las condiciones que se tiene para lograr los objetivos de aprendizaje y no solo eso, sino también atender necesidades de aprendizaje.
Entonces, vemos la innovación como transformaciones que se generan entonces para mejorar el aprendizaje que se da en nuestras unidades académicas a través, en este caso, por supuesto, de la inclusión de la virtualidad y eh, con ello buscar atender de mejor manera las necesidades de aprendizaje que puedan tener distintas poblaciones. En muchos casos, la inclusión de la virtualidad inclusive puede ayudarnos a promover nuevos modos de ciudadanía, a buscar algunos escenarios más justos, más equitativos, perdón, más accesibles, entre muchísimos otros, y por supuesto promover un aprendizaje mucho más activo y pertinente para efectos de los objetivos que tenemos cada uno en nuestros programas de curso y por consiguiente también en los proyectos formativos. Aquí es importante también ver cómo a través de una reflexión de la cual vamos a hablar ahora, se busca que la inclusión que se hace de la virtualidad en nuestros planes de estudio trate inclusive de solventar algunos vacíos que puede haber en el planteamiento y la coherencia que tienen los objetivos de aprendizaje de los cursos, entre muchísimos otros. Entonces, lo que se busca es, entonces, que esta inclusión sea un vehículo para mejorar los procesos de aprendizaje que tenemos en nuestra institución a través de transformaciones pertinentes. En este marco, una de las propuestas más, tal vez, más importantes que tiene esta resolución es que propone una metodología, propone una serie de pasos para incluir la virtualidad y la educación virtual, perdón, en los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica. Esto se puede desarrollar de manera autogestionada por parte de las unidades académicas, inclusive la resolución VD 12784 brinda algunos lineamientos para que las unidades académicas realicen este proceso, pero como ahora nos mencionaba Jimena, parte de los antecedentes de esta resolución y estos lineamientos eh, fue un proceso de desarrollar una metodología, en este caso de manera conjunta entre Vicerrectoría de Docencia, el CEA y METICS, para que las unidades académicas dispongan de un acompañamiento y dispongan de un proceso ya estructurado para poder realizar esta inclusión pertinente. Este proceso está planteado en 5 etapas particulares, para las cuales las unidades académicas pueden hacer una solicitud que les puede permitir llevar un acompañamiento con las personas asesoras del CEA y las instancias respectivas. Los pasos que comprenden esta metodología es, en primera instancia, llegar a alcanzar a nivel de la unidad académica una conceptualización de la virtualidad que integre cómo bajo el área la disciplinar, bajo el objeto de estudio, estamos entendiendo la virtualidad y sobre todo a la luz de lo que propone la normativa institucional, incluida la resolución vigente de la que estamos conversando. Vean que este es un proceso que se plantea con alguna secuencialidad, pero también tiene una noción de transversalidad. No necesariamente es completar una serie de bloques, sino que pueden integrarse y podemos ir y venir, inclusive dentro de la misma metodología. En una segunda instancia de la metodología, se realiza una reflexión sobre la virtualidad y el rol que puede tener en el marco pedagógico de la carrera. Para esto, se sigue una serie de reflexiones, una serie de guías para poder reflexionar críticamente a nivel de la escuela cómo el marco pedagógico o la propuesta pedagógica que tiene el plan de estudios podría integrar la virtualidad para favorecer el logro de sus objetivos de aprendizaje y los saberes que tiene el proyecto formativo. Seguidamente, se realiza un mapeo de saberes del perfil de egreso. Esta es una etapa que es crucial porque aquí es cuando la unidad académica logra hacer una radiografía, un sobrevuelo de su plan de estudios e identificar, perdón, los saberes que comprenden el plan de estudios y cómo se ven distribuidos, cuál distribución están teniendo a lo largo de los niveles, los cursos y, por supuesto, los objetivos que plantean los programas de estudio. Hablamos en muchos casos que esta actividad es muy reveladora porque podemos incluso, más allá inclusive de pensar desde la inclusión de la virtualidad, darnos cuenta, por ejemplo, de que hay algunos saberes que requieren reforzarse en los cursos o que requieren manifestarse mejor en el proyecto formativo, o inclusive que hay algunos saberes u objetivos de programa de curso que deben abordarse de una manera más pertinente o que pueden incluir también otras herramientas para trabajarse de manera más coherente con el plan como conjunto. Precisamente esto nos lleva luego a tratar de construir a nivel de la unidad académica la lógica que va a tener esta incorporación de la virtualidad. ¿Cómo vamos a incorporar la virtualidad a la luz de los saberes que ya hemos mapeado y los objetivos del programa de curso que queremos desarrollar? Es aquí cuando empezamos a aproximarnos ya a las decisiones de, por ejemplo, qué grado de virtualidad podrían tener los cursos, qué herramientas podrían utilizarse en ciertos cursos, qué decisiones tomamos con respecto a
el grado, por ejemplo, de la presencialidad que tienen los cursos de primer ingreso, por ejemplo, frente a los cursos que van un poco después en el plan de estudios, entre muchísimos otros. Aquí se diseña un poco más la lógica de cómo pensamos incluir la virtualidad para, en una quinta etapa que tiene que ver con la gestión de la virtualidad en el plan de estudios, analizar cuáles son las necesidades que tiene la unidad académica para poder llevar a cabo esta construcción que estaban proponiendo, para poder realizar este proyecto y poder incluir la virtualidad poco a poco en su oferta del proyecto formativo y con ello, por supuesto, propiciar esta innovación educativa de la que venimos hablando. Entonces, es un proceso que lleva un acompañamiento de parte de las personas asesoras del SEA y que tiene varias maneras de desarrollarse. Inclusive, en este marco queríamos presentarles brevemente un poco para caer un poco en los objetivos que tiene esto, qué es lo que se busca y por qué se está incluso promoviendo a nivel de todas las unidades académicas. Lo que se busca con esta metodología es a grandes rasgos generar premisas para que las unidades académicas, las carreras, puedan incluir la virtualidad, la educación virtual, de manera coherente en sus planes de estudio. Los objetivos específicos que responden a cada una de las etapas son construir un concepto de virtualidad en el marco de la carrera. Recuerden que hablamos de lo importante es que las innovaciones estén contextualizadas a cada área disciplinar. Seguidamente también analizar el rol que tendrá la educación virtual en el proceso formativo de la carrera, analizar la distribución de los saberes, precisamente como hablamos ahora del perfil de egreso a lo largo de los objetivos de cada programa, para también validar cómo sería una inclusión pertinente de la virtualidad en cada uno de los niveles, pero también inclusive analizar un poco, cotejar un poco cómo se están distribuyendo los saberes a lo largo de el plan de estudios. Seguidamente, problematizar la lógica para la inclusión de educación virtual en cada nivel de formación. En este caso es discutir críticamente para poder llegar a una propuesta de cómo integrarla efectivamente en los cursos y reconocer las necesidades tecnológicas, administrativas y académicas. Vamos a hablar un poco más de eso ahorita incluso, que tiene la carrera para incluir la educación virtual de manera pertinente en su proyecto formativo. Una de las propuestas que tenemos para el desarrollo de esta metodología, inclusive para que sea más accesible, ahora que hablamos de eso precisamente, para cada una de las carreras, es que se desarrolló una versión autogestionada de este proceso. Las unidades académicas pueden solicitar este proceso para llevarlo con acompañamiento de personas asesoras o desarrollarlo de manera autogestionada en un entorno que voy a permitirme presentárselos en pantalla. Es un entorno que va a estar disponible muy próximamente para que ustedes puedan ingresar. Es bajo solicitud que se les brinda acceso para que las unidades académicas puedan continuar una serie de pasos que les llevan a desarrollar estas etapas que les habíamos mencionado. El entorno cuenta una serie de consignas, una serie de actividades que la unidad académica, bajo la conformación de una comisión ad hoc para trabajar este proceso, ahí en la resolución pueden incluso ver un poco más detallado cómo se lleva a cabo este proceso, puedan ir desarrollando paso a paso de manera autogestionada cada uno de los pasos, valga la redundancia, para lograr la inclusión de la virtualidad. Y esto después cuenta con un entregable que se sube aquí en el entorno virtual y que es revisado posteriormente por las personas asesoras de la Vicerrectoría de Docencia para validar que el proceso se realizó. Entonces vean que es un entorno que cuenta con una serie de consignas que se pueden ir navegando poco a poco y que la carrera puede ir llevando en la comisión para poder ir desarrollando cada una de las etapas. Para hacer solicitud de esto, queríamos presentar brevemente incluso un flujograma que tenemos, que es que esto está disponible, incluso se los podemos facilitar en algún momento. Hacerlo más grande. ¿Perdón? Hacerlo más grande. Dame un segundo a ver si aquí. Ahí sí lo pueden ver mejor, sí. Sí, ahí está mejor. Excelente. El proceso de solicitud de acompañamiento nos lleva incluso a plantearnos un poco si el plan de estudio se encuentra actualizado, porque idealmente el plan de estudio debe estar actualizado para poder desarrollar este mapeo de saberes y todos los pasos que conlleva. Entonces vean cómo, si el plan de estudio no está actualizado, es necesario solicitar mediante oficio a la vicerrectoría, iniciar con la asesoría para el proceso de revisión integral del plan para la actualización que se lleva a cabo con el Centro de Evaluación Académica. Si ya está actualizado, entonces o está en proceso de actualización curricular o para el diseño de una nueva carrera, entonces ahí ya nos lleva a otra serie de pasos que para ello es importante, como les decía, hacer la solicitud directamente a la Vicerrectoría de Docencia. Cuando ustedes ya quieren iniciar comunidades académicas el proceso, se hace la solicitud a la Vicerrectoría para cotejar cuáles serían los pasos a seguir para que ustedes puedan desarrollar este proceso que se está solicitando
Jiménez, si me recuerdas la fecha límite que se tenía para el primer ciclo del 26, ¿cierto? Del 2026, sí. Exactamente, entonces, muchísimas gracias, Jiménez. Entonces, en ese caso, para que se pueda ir desarrollando, importante hacer la solicitud a la unidad académica para poderlo llevar de manera ya sea con acompañamiento o autogestionada. Liliana, bueno, no, ya te respondieron, Liliana. Excelente. Voy a permitirme regresar a la presentación que les traemos. Muy bien. Muy bien. Para esta inclusión de la educación virtual, y de hecho como la primera inquietud que surge es cómo podemos, para que este proceso sea pertinente, atender una serie de necesidades que las unidades académicas tienen, que tienen distintas connotaciones. Por eso es importante para nosotros reflexionar críticamente con respecto a los desafíos que tiene esta inclusión de la educación virtual. Estos desafíos se pueden categorizar en una serie de tipos. Tenemos desafíos que tienen que ver con lo cognitivo, que vamos a hablar un poco incluso de cómo se manifiestan. Desafíos que tienen que ver con lo pedagógico, eminentemente con cómo se enseña, qué herramientas tenemos, incluso qué elementos tenemos para la mediación de los aprendizajes, para lograr esta inclusión de la educación virtual. Hay desafíos también que son de tipo actitudinal e institucional, también en las unidades académicas, que siempre están en el tapete cuando estamos desarrollando un proceso de inclusión de la educación virtual y, por supuesto, de innovación educativa o de integración de nuevas herramientas en los proyectos formativos. Dani, adelante. No, y este análisis de los diferentes desafíos a los que nos vamos a encontrar o nos podríamos encontrar viene sobre todo pensando en el desarrollo y el momento histórico que tenemos en relación con la capacidad de las personas docentes, los conocimientos, las poblaciones estudiantiles, sus diferencias y demás. Y el avance de la tecnología se da sumamente rápido en esta modernidad líquida, como le diría Bauman, y pensar o esperar a que estemos todas las personas sumamente capacitadas en este ámbito de conocimiento para poder ir a explorar e implementar diferentes herramientas para innovar nuestra mediación pedagógica es caer en mucha angustia en muchas ocasiones. Y acá lo que queremos es plantear una visión de las barreras que pueden existir para fomentar la participación y el aprendizaje en los ambientes mediados con tecnología. Esa es la mirada que quisiéramos transmitir hacia buscar justamente cuáles son esas barreras cognitivas que pueden haber, esas barreras pedagógicas, barreras actitudinales o barreras institucionales que aquí estamos convirtiendo en desafíos. Entonces te dejo, José, que hables de los desafíos cognitivos. Claro, muchísimas gracias, Dani. Los desafíos, como Dani lo decía, son barreras, pero que se manifiestan en desafíos que tiene el proceso como tal. Los desafíos cognitivos tienen que ver con los vacíos de conocimiento o de competencias que es necesario solventar o por lo menos trabajar o tener en el tapete para poder incorporar la educación virtual. Algunos vacíos tienen que ver con las competencias digitales como tal, que tienen que ver con cómo incluimos tecnologías digitales emergentes en nuestros cursos, cómo hacemos un uso de entornos virtuales para el aprendizaje. Por ahí, de hecho, Nelly nos comentaba que a veces hay algunas dificultades con algunos procesos en la plataforma. Esto es normal porque a veces a la hora de trabajar con un nuevo entorno, inclusive si utilizamos otras herramientas, hay un proceso de adaptación que es necesario tener, que con el tiempo ahí se puede ir trabajando y con apoyo, por supuesto, también de las instancias involucradas. También la producción de recursos como tal es un desafío porque hoy más que nunca, inclusive para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje que tienen que ver con lo práctico, con elementos que tienen que ver con multimedia también que tenemos que comunicar, se requiere cada vez más una producción de recursos, ya sea imágenes, videos, entre muchísimos otros generados por el docente, que también nos trae algunos desafíos a nivel de competencias que hay que adquirir. Para eso, en este marco, inclusive actualmente, y que está también indicado en la resolución,
la unidad METIX brinda el curso integrado de competencias digitales docentes para que ustedes puedan acceder e inclusive las personas docentes irse formando en el desarrollo de muchas competencias para tratar de inclusive solventar muchos de estos desafíos. También existe un desconocimiento de estrategias didácticas y mediación pedagógica específicamente para la educación virtual. Nuestra universidad es una universidad de muy alto prestigio que tiene un profesorado de primer nivel, pero que en muchos casos a veces cuando se da la transición o cuando se dio, o inclusive en su momento, ahora que Armando hablaba un poco de eso, la transición obligada a la educación virtual, se requiere solventar algunos desafíos cognitivos en cuanto a cómo trasladar algunas mediaciones pedagógicas a un nuevo escenario que no tiene las mismas connotaciones. Entonces, por ahí surgen algunos retos que vienen ya por añadidura en la inclusión de la educación virtual. Y existe también un desconocimiento sobre los lineamientos institucionales y su aplicación, que precisamente actividades como estas nos ayudan incluso a solventar un poco de estos desafíos para que se pueda divulgar y se pueda comprender a cabalidad qué propone la universidad a nivel normativo para poder abordar eh, estos vacíos e inclusive llevar a cabo esta integración de la educación virtual en los planes de estudio. Dani, adelante. Sí, acá parte de los desafíos no escapan a los desafíos que ya tiene la docencia en la universidad. Eh, para empezar, desde hace muchos años hemos escuchado que existe una sensación de que hay una docencia en soledad. Entonces, pues el desafío acá es no seguir fortaleciendo ese distanciamiento con los medios digitales o el ambiente virtual, sino más bien buscar una integración del ejercicio docente en una comunidad. También mucho en la asesoría curricular nos encontramos con personas profesionales en sus áreas que no tienen una identidad docente, que no en su imaginario, en su identidad, no está incorporada ese ejercicio reflexivo sobre su propia práctica en la docencia y la necesidad de desarrollar sus habilidades como docente. Entonces, el desafío es en cómo construir una identidad docente en la Universidad de Costa Rica con estos ejes, ¿verdad? También buscar superar la fragmentación del conocimiento, que ya no sean islas, sino poder generar comunicación entre interacción, las diferentes áreas para buscar sinergias, puntos en común, transformaciones. También trascender esta cultura de evaluación sumativa y de castigo y más bien buscar una cultura, transformar la cultura de evaluación en una más integral o aquí se propone una evaluación auténtica. Buscar también generar ecosistemas para la innovación docente, ¿verdad? Esto va muy de la mano con buscar la integración del ejercicio docente en comunidad, este aprendizaje al escuchar las anécdotas de los otros colegas, de cómo se resolvieron diferentes situaciones, tal vez escuchando a varias personas al mismo tiempo, yo puedo tomar decisiones para solventar un problema, una situación que se me está presentando en mi contexto particular. Y también actualización de las habilidades docentes para la flexibilidad. A veces cuesta mucho dilucidar el límite o la línea entre el exceso de confianza o el irrespeto y una flexibilidad en toma de decisiones. No se discrimina adecuadamente las dimensiones sobre las que se está hablando que implica la flexibilidad en ese encuadre educativo de evaluación, de estrategias didácticas, de desafíos para el aprendizaje en las personas docentes. Lo mismo para la innovación y la colaboración. La innovación no es solo hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Tienen que tener una toma de decisión pertinente para lo que se busca alcanzar y de manera colaborativa. En cuanto a desafíos actitudinales, doña Liliana nos hablaba acá, de hecho, que en su unidad académica hay un rechazo completo hacia la virtualidad, se ha vuelto un tema tabú.
este tipo de barreras, por supuesto, que entorpecería los procesos de formación de diferentes conocimientos relacionados con el área de habilidades y procesos en donde se quiera flexibilizar con el componente virtual. Habría que buscar cuáles son los traumas y las heridas que se han ocasionado y poder desmitificar que no ha sido la herramienta per se la que ha generado tal vez distanciamientos o desarticulaciones, sino la manera en la que se ha utilizado. Entonces acá justamente necesitamos tener una disposición, hay un desafío a generar una disposición para nuevos aprendizajes, nuevas perspectivas. También el uso de acuerdo a la pertinencia, porque en ese espacio virtual es la mejor manera que tengo para poder formar determinado saber y no por una conveniencia administrativa, no movilizarme nada más. Eh, Como les mencioné anteriormente, que esta flexibilidad administrativa tenga entonces argumentos pedagógicos, porque ese tipo de conocimiento es factible de ser formado a través de ambientes virtuales de aprendizaje y académicamente se sostiene que ese contenido y ese conocimiento vaya a poder ser desarrollado em, mediante la educación virtual. Tiene que haber, o el desafío por generar interés, por comprender estos fundamentos que son los que sustentan la toma de decisiones con respecto a la inclusión de la virtualidad en los diferentes niveles del plan de estudios, son cruciales porque es el demarcaje de la cancha, como decimos metafóricamente, con estos conceptos que se están delineando, los lineamientos, la metodología, los ejes que vienen desde el proyecto de docencia multiversa, esos son los elementos que conforman la fórmula que se está posicionando acá a través de los mecanismos institucionales y finalmente este compromiso por discutir pedagógicamente cómo incluir o cómo implementar la inclusión de la virtualidad en los cursos. Le doy la palabra a Jimé. Muchas gracias. Finalmente tenemos los desafíos institucionales. Primero, nuestra, digamos, petición corresponsable es atender en tiempo y forma las disposiciones nuevas, ¿verdad? Esta resolución que les mencionamos. En ese caso, hablo de corresponsable porque se necesita pues un trabajo colaborativo entre la Vicerrectoría de Docencia y sus instancias y con cada una de las carreras, las direcciones, las comisiones de virtualidad que están dispuestos en el artículo 13 de la resolución, como esos grupos de trabajo docentes que lleven a cabo esta metodología en el entendido de que se espera pues una participación de todos los y las docentes de cada una de las carreras y ojalá también con participación estudiantil en el proceso. Entonces hay que entenderlo así como una lógica de corresponsabilidad entre las partes para atender en el tiempo y forma estas disposiciones. Por otro lado, otro desafío institucional es pues la inclusión de ese componente virtual como elemento dentro de los planes de estudio. Entonces, en ese sentido, hay un desafío de cada una de las carreras que digamos, la metodología llega a solventar o a solucionar de alguna manera, y es cómo incorporar ese componente como parte de los planes de estudio. Y por supuesto, hay un desafío por parte de las autoridades de cada una de las carreras hacia impulsar ese procedimiento para la inclusión del componente virtual. Entonces ya José pues, nos presentó el flujograma del proceso y básicamente este espacio también que sirva pues como invitación a a las direcciones, ¿verdad? A las personas responsables de cada una de las carreras a que lleven a cabo este, este proceso y en el entendido de que estamos en un tiempo transitorio que ahorita les vamos a explicar como un tiempo necesario pues para llevar a cabo este procedimiento. Otros desafíos que nos encontramos en el proceso y que son en realidad retos actuales tiene que ver con actualización de los reglamentos existentes. En realidad tenemos que entender que esta resolución, pues en algunas
de los articulados propone que mucho de lo que se dispone aquí en este documento tiene pues equivalencia funcional con otros reglamentos. Estamos hablando del reglamento de orden y disciplina, el reglamento de régimen académico estudiantil, es decir, que esta resolución no viene jamás, digamos, a contradecir esas disposiciones, sino que usted tiene que entender que igual aplica, pero desde otros espacios estos reglamentos, por ejemplo, el de hostigamiento sexual también. Entonces, tenemos que hacer esa lectura, digamos, en conjunto de la normativa vigente, pero sí sabemos que de pronto pues habrán reglamentos que merecerán la atención más adelante para actualizar aspectos muy puntuales. Por ejemplo, una preocupación que nos han manifestado tiene que ver con todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y tal, entonces por ahí, digamos, abrimos la posibilidad de la exploración al interno de las carreras de hacer procesos de reflexión, pero no es como que lo estamos normando. Digo, por darles algunos, digamos, de los temas emergentes que en este momento no están, entre comillas, regulados. Y para trabajar las disposiciones transitorias, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Las disposiciones que están dentro de la resolución en realidad se tienen que entender con vigencia a partir de su publicación, verá, noviembre del año pasado. Lo que sí pusimos como espacio para que cada una de las comisiones en las carreras trabaje esta inclusión de este componente es que hasta el primer semestre del 2026, las unidades que no han finalizado este procedimiento o esta metodología pueden basarse en el anexo 2 de esta resolución, que ahorita les vamos a decir dónde encontrar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ese momento estamos en un periodo de transición donde la mayoría de las carreras no han pasado por esta metodología. Entonces, en el mientras tanto, lo que les solicitamos es que sigan las disposiciones del anexo 2, pero en el entendido de que ese anexo 2 no es como que contradice o minimiza estas disposiciones generales, las conceptuales, los ejes orientadores, ni nada por el estilo, sino que nada más tiene que ver con una lógica de procedimiento. Entonces, si quieres, José, nos vamos al link, que de hecho se los voy a pasar aquí por el chat también. Entonces, al entrar a esta visualización, ustedes van a encontrar el documento de la resolución, verá como el primer descargable, el primer anexo, si quieres le das clic ahí en el anexo 1. El anexo 1 es como el documento plantilla del producto esperado al final cuando pasen por todo este proceso metodológico que de hecho está en el entorno virtual. Y el anexo 2, esos son los lineamientos transitorios para la autorización de cursos. Eso significa que deben de seguir, digamos, este procedimiento para los semestres que siguen hasta el primer semestre del 2026, que van a ver que no es nada diferente a lo que ya ustedes siempre han venido haciendo, que es que en el marco de las comisiones de docencia analicen la oferta académica de cada uno de las carreras y contra ese análisis definan la modalidad y la reporten a la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, ese proceso es como el habitual que han venido haciendo antes de proceder con la digitación de los cursos en horarios y es lo que iremos replicando mientras cada una de las carreras pasa por esta metodología que les proponemos. Si quieren, nos devolvemos a la presentación. Bueno, de hecho, el último enlace que ven ahí es el formulario para el reporte, que ya ustedes lo requete conocen, que es aquel Excel donde ponemos el curso, cada uno de los criterios y finalmente la modalidad y que han venido reportando semestre a semestre, básicamente desde el segundo semestre de 2022. Y entonces, si quieres, nos debemos a la otra disposición. Y también en el entendido de que, si ustedes revisan el artículo 53, lo que digamos, se le exige como unos
como uno de los posibles requisitos a las personas docentes para dar cursos con algún grado de virtualidad es tener al menos 30 horas aprobado en en el curso de competencias digitales. En este caso, como sabemos que la oferta de cursos de competencias digitales empezó a partir del año pasado y que difícilmente tendremos una mayoría de docentes que ya hayan cumplido con ese requisito, entonces también de manera transitoria estamos pidiendo que al menos cumplan con esas 10 horas para enfrentarse de manera, digamos, más guiada, adecuada, si se quiere, a los cursos con algún grado de virtualidad. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo este proceso, toda esta metodología, ¿verdad? Que nos explicaba José también, lo que se quiere es fijar topes máximos de virtualidad para cada uno de los cursos. A partir de que las carreras pasen por ese ejercicio de reflexión con esa metodología, con asesoría o no del SEA y con el acompañamiento, digamos, desde el entorno virtual propuesto, entonces que definan esos topes máximos y que ya dejen de reportar a la vicerrectoría de docencia. Digamos, es un poco como soltar a cada una de las carreras que definan sobre sus modalidades de sus cursos, de su oferta, bajo criterios debidamente, digamos, razonados, consensuados, reflexionados al interno de cada una de las carreras. Y una vez que definan esos topes máximos, ya no tienen que reportar nada más a la vicerrectoría de docencia. Ustedes saben que con esos topes máximos pueden seguir ofertando esos cursos bajo esa modalidad o bajo una modalidad inferior. Entonces, que se definieron, por ejemplo, que un curso iba a ser bimodal, lo pueden ofertar bimodal, bajo virtual o, pues, evidentemente presencial. Entonces, de eso va básicamente el procedimiento que proponemos con esta resolución. Fijar esos topes máximos, que se haga un esfuerzo de reflexión en un momento específico del tiempo y que ya después, digamos, no tengan que seguir reportando semestre a semestre cómo va a ser esa oferta, porque ya fue algo definido dentro del plan de estudios como un componente de este. De acuerdo. Bueno, creo que con esta intervención de Jimena y de José en los desafíos finales, terminamos esta primera parte de la actividad. En realidad no queremos tampoco que sea muy larga, pero sí queremos abrir un espacio porque creemos que es importante este espacio de interacción. Los desafíos y la implementación de la virtualidad en la UCR es un camino largo, como pueden verlo en esta resolución y como pueden verlo en lo que los muchachos y muchachas han explicado. Em, Algunos de ustedes han identificado algunos desafíos que hemos tomado nota de ellos aquí. Me permito fácilmente leer algunos de ellos. No los voy a leer textual, pero sí quiero como hacer énfasis. Permítame un segundo. Está el desafío, bueno, algunos de ellos bastante institucionales que tienen que ver con cómo trabajar el caso de los profesores que están fuera del país, lo cual abre una ventana de posibilidades y de oportunidades para la universidad, no solamente para las personas que están en este momento, sino también para las personas que eventualmente podría la universidad contratar y servirse de su experiencia, digamos, y que están en el extranjero. Doña Liliana hace ese comentario. También Neri habla un poquito de la necesidad de simplificar los entornos virtuales en el proceso de habilitación de los entornos. Es una discusión que se tiene muy a menudo aquí en la vicerrectoría y el equipo METIX y la vicerrectoría constantemente están trabajando en cómo mejorar y proponer esta simplificación. Hay desafíos actitudinales que creo que toda la comunidad universitaria ha tenido que entrar en esta discusión, ¿verdad? Es como que, cuáles los límites y los alcances de la virtualidad en materia de voluntad política, por ejemplo, qué significa para el rendimiento, que no es una palabra que se quiera mucho en la universidad porque tiene un componente mercadológico, digamos, pero que es importante discutirla en estos términos. También tenemos los desafíos cognitivos, qué interesante lo que dice doña Liliana, que tiene que ver con los desafíos cognitivos para el personal docente, pero también para los desafíos cognitivos de los estudiantes, las personas estudiantes que están ingresando a la universidad, ¿verdad? Porque también, así como para los docentes, requiere un cambio actitudinal y de habilidades y de competencias para los estudiantes que no están preparados para este cambio, también requieren aprender y adoptar y absorber ciertas herramientas.
En ese sentido, se agradece también el voto de confianza porque algunos de los comentarios dicen que METICS y la vicerrectoría lo están haciendo bien y que se han sentido acompañados. Sabemos que todavía falta y estamos en ese camino de poder hacerlo. En cuanto a las preguntas, tenemos una pregunta de doña Diana Elena. ¿Qué pasa con los cursos que son bajo virtual porque requieren el uso de mediación, pero que están dentro del porcentaje que se establece en la normativa sobre la cantidad de sesiones presenciales o virtuales? José, quizás nos puedes ayudar con esa respuesta. Con mucho gusto. Diana, en este caso, y por favor, Diana, con toda confianza, me corregís si tal vez estoy diciendo alguna imprecisión. Me parece que te referís, Diana, a los cursos que utilizan mediación virtual, pero que no necesariamente tienen sesiones enteramente virtuales, ¿cierto? O sea, que son presenciales, pero utilizan mediación virtual. ¿O te referís a otro caso? Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, Gracias. Bueno, no, agradecerles el espacio. Creo que es, como ustedes dicen, un trabajo que presenta muchos desafíos y que yo cada vez me frustro más, la verdad. Es bastante, bastante difícil. A veces, como ustedes dicen, solicitarnos que sigamos el ritmo, ¿verdad? Cuando hay cosas que son incongruentes en la U. Y no quiero decir con esto que el trabajo de ustedes no sea apreciado, sino más bien que somos una institución tan compleja que de pronto las acciones que se hacen de un lado pues no logran con ser congruentes, ¿verdad? Con otros espacios. Pero sí, justamente mi preocupación va dirigida hacia esa. Nosotros acá, con respecto a las comisiones de virtualidad, que es uno de los procesos que ocuparíamos para que los cursos tengan esa aprobación, ¿verdad? Y esa posibilidad, nosotros somos 5 carreras. Hay departamentos donde solo hay 2 profesores a tiempo completo, ¿verdad? Y los demás son profesores interinos y muchos ni siquiera con requisitos o lo peor, la institución desde nuestra unidad académica no tiene los recursos para construir un equipo de trabajo que nos permita tener una comisión de virtualidad. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso se recarga en los compañeros y compañeras y por supuesto nos hace todavía más difícil alcanzar las metas que estas disposiciones plantean. Entonces, una de las cosas que yo me preocupa es aquellos cursos en que los cursos son presenciales, perdón, pero siendo mediación virtual una herramienta bastante completa, ¿verdad? Y que permite en algunos momentos eh, dar herramientas a los estudiantes que acompañen esa mediación pedagógica, ¿verdad? Y pues ciertamente a mí me parece que es ahí donde hay que entregar trabajos, donde, o sea, una serie de aspectos que los docentes preparamos en los cursos, me parece que ese es el entorno apropiado para hacerlo. Entonces, recurrimos a la mediación para entregas de trabajos, para compartirles material, para subir las presentaciones que damos, a veces yo incluso grabo videos sobre cosas que expliqué en clase, pero que a veces uno sabe que los chicos por X razón, no sé, es un curso que no tiene asistencia obligatoria o tal vez es un tema complicado, entonces uno sabe que, bueno, que puede grabar un video, reforzar la actividad y que en casa ellos puedan volver a repasar algún contenido y ya ir a la actividad evaluable, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me queda como ese sinsabor, o sea, todo este proceso que tenemos que hacer cuando tenemos una disposición oficial de que mediación es el sitio oficial desde donde debemos hacer todo eso, pero realmente no es porque los cursos sean virtuales, sino porque requerimos, creo que era Daniela la que hablaba de esa línea delgada entre las acciones que yo estoy haciendo para el proceso de mediación y que no necesariamente es porque yo estoy en un espacio virtual, sino que necesito, ¿verdad? A veces es como muy delgado esa diferencia y entonces efectivamente necesito tener este recurso que además lo tenemos desde hace muchos años y para el cual nos están preparando con los cursos de competencias. ¿Y qué pasa entonces cuando se cruza con la presencialidad, con esos otros cursos que siguen siendo presenciales, ¿verdad? en realidad, Diana, ahí, efectivamente, como usted dice, la plataforma actuaría como una herramienta que apoya el proceso de presencialidad, pero el curso es presencial. Ahí viene lo importante que hay que destacar. Una de las consignas clave que tiene esta resolución es que nuestra universidad es una universidad cuyo modelo pedagógico es de base totalmente presencial. Nosotros somos una universidad presencial y la virtualidad viene a
enriquecer la presencialidad con algunas posibilidades. Entonces, Diana, ahí lo que hay que ver es que el curso, tal vez en el ejemplo que estamos utilizando, es un curso que es presencial, pero se apoya de mediación virtual. Hay un grado de hibridación, como nos decía Daniela, se apoya de mediación virtual para la entrega de trabajos, para subir recursos, para perdón, hacer comunicaciones, entre muchos otros. Pero el curso, igual las personas se están trasladando a centro educativo a llevar las lecciones, entonces el curso se mantiene como presencial, eso así no, ahí no se toca. En realidad, cuando hay que caer en la reflexión con respecto a el grado de virtualidad, en todos los cursos debería reflexionarse que el uso de de las herramientas sea acorde a los objetivos que tiene el curso, pero cuando se tiene que desarrollar una, se tiene que establecer un grado de virtualidad como bajo virtual, para ya trabajarlo desde esa óptica, es cuando ya hay algún grado de las sesiones que se desarrolla totalmente virtual. En el caso de todos los cursos universitarios y bajo el principio de la hibridación, pueden utilizar la plataforma como gusten en cualquier momento. En los momentos en que tiene que establecerse un posicionamiento con respecto a los grados de virtualidad es cuando hay una injerencia de la virtualidad en el desarrollo de las sesiones, cuando no hay un traslado de las personas al centro educativo. Entonces, en Pero, ese caso, sí, ujú, Diana, adelante. perdón que lo interrumpa, José, es que no sé si entonces, porque a mí me parece que las disposiciones que tenemos, por ejemplo, cuando uno va a abrir la plataforma o a pedir la habilitación o esa, aunque el curso sea presencial y nosotros mandamos así horarios y la comunicación a la vicerrectoría y todo lo demás, ¿verdad? Sí tenemos que poner que es bajo virtual. Sí, De hecho, claro. creo que el cuadrito dice, ¿verdad? Como que Sí, también aplican aquellos cursos que utilizan la plataforma. Entonces, pues ahí es donde puede haber como, no sé, como esta delgada línea claro, Diana, sí. entre un curso que es bajo virtual, pero es porque se usa para eso nada más. Y Totalmente, eso es entonces un todo el problema. proceso reflexivo que están Yo, pidiendo, ¿verdad? yo quiero meter ahí un comentario relacionado con lo que mencioné antes sobre la concepción de la virtualidad y la presencialidad como excluyentes. Entonces, este manejo conceptual que se ha venido teniendo se ve reflejado en esa programación de la plataforma, porque debería tener una opción Totalmente. para un curso presencial y en realidad lo que se habla es de que es un ambiente presencial enriquecido Ujú. con tecnologías, ¿verdad? Eso está bajo la concepción del aprendizaje híbrido y de hecho toda la teoría y demás habla desde ahí, ¿verdad? No podemos obviar que ya de por sí usamos video BIM, usamos pizarras, o sea, son tecnologías, ¿verdad? Entonces, enriquecidos con tecnologías, en este caso, un entorno virtual que no es un ambiente de aprendizaje, es solamente un entorno, una cuestión más operativa, tal vez, de repositorio, de cuestiones más de autoaprendizaje del proceso del estudiantado y no porque es el medio mediante el cual las personas docentes gestionan las actividades. Acompañando eso que dice Dani, efectivamente, Diana, y creo que ya comprendo un poco de dónde surge la duda, porque efectivamente es un hecho que cuando uno abre un entorno virtual, las opciones que le da prácticamente no tienen coherencia con lo que estamos proponiendo en la resolución. Inclusive esa es una de las preocupaciones más grandes que tuvimos cuando se hizo la resolución, porque hay algunos elementos ahí que hay que todavía a nivel de los sistemas cambiar. Eso sí, lastimosamente no depende solo de nosotros, las instancias de la Vicerrectoría de Docencia, entonces ha sido un proceso que tiene todavía mucho camino para andar, pero sí, efectivamente, por mientras, para los cursos que son presenciales con apoyo de tecnología se pone bajo virtual, pero sí se está pensando, ojalá en el corto plazo, que se pueda colocar un botón que diga presencial también, pues sobre todo para responder a esto que estamos proponiendo ahora y tener una mayor coherencia desde lo que se propone normativamente a lo que vemos en las plataformas institucionales totalmente, porque es un vacío que sigue pendiente. Y que eso tal vez no implica que si, o sea, no implica que esa deficiencia técnica los obligue a llevar el procedimiento. Digamos, si Ajá, como exacto. carrera definen que todo va a ser presencial 100%, pero que van a apoyarse, pero en el entendido de que presencial, en tanto que todas las sesiones van a seguir siendo presenciales, entonces no, en realidad no tendrían que pasar por el procedimiento o la metodología.
De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Diana por las consultas. De hecho, hay un par más de consultas que quedarán para que el equipo los pueda atender y posteriormente, doña Diana, podemos comunicarnos con usted para darles las respuestas específicas. No quiero dejar la observación de doña Laura Calderón, que una vez más hace énfasis en la necesidad de flexibilidad con respecto a la evaluación presencial de los cursos virtuales. Todas las observaciones que están acá las estamos sistematizando, van a ser tomadas en cuenta para que el equipo organizador y las posibles futuras actualizaciones de esta normativa se las tomen en cuenta también. No sé si alguien más en este momento de las personas presentes quisiera hacer alguna intervención. Si no fuese el caso, estaríamos cerrando la actividad aquí. Bueno, pareciera que no. De esta manera, bueno, deseo agradecer en nombre de la Vicerrectoría, en nombre del Centro de Evaluación Académica, a todas las personas que se unieron a la actividad del día de hoy. Quiero recordarles que este es un material, el video que estará disponible en el canal de YouTube de Conectando con el SEA, junto con otros muchos videos de las actividades que ya han estado antes y que sirven como material de apoyo en el acompañamiento a procesos de asesoría del SEA. De esta manera, agradezco a Jimena, a José y a Dani por acompañarnos y por ofrecernos la información esta tarde y a todas ustedes por participar. De esta manera cerramos con el espacio. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.